Estamos en la llave de los secretos, hoy con un tema muy interesante, ecología del lenguaje. Muy bien, lo que quiere decir, padre, lo que quiere decir Juliet, que vale la pena pensar antes de actuar. Totalmente. Yo diría, vale la pena sentir. Bueno. Recordemos que en el pensar está toda la información que nos anclaron antepasados y que no nos hemos permitido la oportunidad de experimentar. O de liberar. Cuando yo experimento eso que me entregaron, ya puedo hablar de un sentir, porque comprendo lo que me entregaron y tengo el poder de discernimiento sobre lo que me entregaron otros en cuanto a la veracidad de lo que yo siento. O sea, puedo comprobar que es verdad lo que ellos me dijeron o puedo simplemente desmentir eso desde mi propia sabiduría. Bíblico, doctora. Jesús siempre nos decía, es que no es lo que yo digo, sino lo que mi Padre me ha enviado a comunicarles. Exactamente. Qué tan obediente. Qué tan obediente. Así sí. es, entonces recuerden, la mente simplemente se adapta a lo que viene de afuera con el recuerdo que yo tengo en mi inconsciente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo grabado cierto recuerdo con una palabra, eso va a detonar una emoción diferente que puede detonar diferente en otro ser. Y todo depende a esa vibración energética que la palabra que el otro pronunció generó como sonido y generó como energía. Entonces, en eso es a lo que tenemos que estar atentos. Por eso es tan importante esto del despertar. El despertar es estar en el aquí y en el ahora, atento de lo que la vida me está entregando y de lo que yo pueda entregarle a la vida. Y de eso, de lo que yo voy a entregarle a la vida, es con ese poder de discernimiento, si lo voy a entregar desde mi pensar o desde mi sentir. Y que si lo entrego desde mi pensar, sea un pensar que simplemente ya está filtrando lo que yo sentí. Bueno, aquí por ejemplo, digamos, en la pregunta que tengo a continuación, por ejemplo, ¿por qué la palabra crea? Hablamos de crear cuando ésta se materializa y se hace. Sí. Porque es que tengo algo que decir muy grande y referente a ello, pero bueno, yo quiero escuchar primero su opinión, doctora. Bueno, la palabra es sonido, Sí. por eso nos escuchamos. Y así no nos escuchamos, el mero hecho de la palabra generar un sonido genera una amplificación de la energía para poder irradiar. Con esa energía yo irradio y en el universo nada se queda quieto. Cuando yo le pongo mucha intención a esa palabra, ojo, mucha intención, todo de acuerdo a la intención, Sí, claro. eso va generando un espectro de energía que con el tiempo se va a materializar porque hay que darle una finalidad al proceso. Y en este mundo material, la finalidad del proceso es lo material. Por eso este cuerpo se muere y ahí termina el proceso en esto material. Bueno, referente a eso, precisamente es a veces el no comprender, primero que esta vida es transitoria, o sea que esto Sí. es un proceso que relativamente es corto, Sí. ¿correcto? Es un aprendizaje. Eso es un aprendizaje. Pero resulta que yo no sé de dónde acá, se lo digo por varias personas que le toca a uno atender, de dónde acá se le mete en la cabeza a la persona que tiene que ganar un chance seguido, que necesita plata seguido, que es que sin la plata no es capaz de vivir. Sabemos que el dinero es fundamental para muchas cosas, pero también sabemos que no lo es todo. Y también sabemos que si la energía no está puesta donde debe de ser, pues el dinero lo que va a hacer es huir, porque el dinero también es energía. Y no Claro. comprendemos a veces eso, que Sí. cuando en la vida de nosotros hay un desorden, ya sea emocional, ya sea vivencial, ya sea como sea, el dinero nunca va a estar con nosotros. Sí. Y lamentablemente es muy triste cuando no comprendemos primero esa esencia de nuestro ser, que debería de preocuparnos primero nosotros por generarnos un orden a nosotros mismos crear ese orden que nos permita tener de pronto una mejor vida, una vida más acorde, una vida más armónica, precisamente con ese fin de que muchas cosas comiencen a fluir. Claro que sí, recordemos que siempre los conflictos de economía el dinero tiene una representación en arquetipos y el dinero es la representación de mi reconocerme. Ojo que digo reconocerme porque como estamos aplicando la ecología de idioma, si hablo de reconocimiento estoy hablando de una mentira. Claro, claro. Si desbaratamos la palabra, muy bien, es reconocimiento. Todas las palabras que terminan en miento están negando lo que acabo de decir. Entonces, eso es parte de la ecología del idioma, empezar a identificar
qué palabras que nos entregaron funcionan para nosotros, desglosándolas como sintamos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que no nos reconocemos como los seres que somos, es imposible que el dinero fluya. ¿Por qué? Porque es que el dinero se da como un bien material para cumplir necesidades materiales. Y si tenemos claro quiénes somos y en qué vamos a usar ese dinero para el beneficio de nuestra misión, el dinero llega sí o sí. Cuando yo ando por la vida por ahí sin saber a qué vine, sin un sentido claro de la vida, sin un sentido claro de en qué voy a usar ese dinero para la conveniencia de mi ser y de todos los seres que me rodean, va a ser difícil que el dinero llegue, y si llega, se espuma inmediatamente. Inmediatamente, sí. Muy dado esto cuando hablamos de los desórdenes de vida. Un desorden de vida, la infidelidad, por ejemplo, ese es uno de los desórdenes más grandes que hay, y que precisamente por ello el dinero sale volado y no caemos en la cuenta de eso. Y equivocamente de pronto hay personas que dicen, pero es que yo conozco a fulano de tal que es más vagabundo y ese man vive muy bueno. ¿Será que sí? Ese es como recordemos el viejo dicho, hay seres tan pobres que lo único que tienen es dinero. Exactamente. No es el simbolismo de la felicidad. El dinero, volvemos y repetimos, es un bien físico para suplir necesidades físicas. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los bienes espirituales para las satisfacciones espirituales. Los bienes emocionales para las satisfacciones emocionales. Los bienes materiales para las satisfacciones materiales. El dinero no pasa de ser más de un bien material. Nada más de ahí. Que va a llegar como añadidura cuando te defines en quién eres y qué vas a hacer para el beneficio de tu alma en este plano. Excelente. Me recuerdan ustedes un texto que leí en teología, que es de psicología pastoral, de Erich Fromm, que es un psicoanalista alemán, y el texto, el título dice así: tener o ser. ¿Qué te importa más a ti? ¿Tener todo en la vida o primero ser lo que quieres ser? Es decir, tú ya eres alguien, pero buscar ese propósito de vida antes de tener o antes de aparentar lo que no eres o lo que no tienes, porque así eso ocurre también en nuestro medio. Yo quisiera hacer un aporte desde la parte religiosa, y es porque muchas veces en la Eucaristía la gente se queja: es que yo no voy a misa con tal padre porque pereza, se lo duerme a uno. Es que yo no voy a misa con tal padre porque lo señala a uno, se mantiene regañándolo, nos grita y la misa dura mucho. Es casi siempre le respondo a la gente, le digo: si fuera una fiesta donde hay trago, donde hay ciertas cosas que no debes, ¿por qué se acabó tan ligero? Porque se acabó tan ligero. Pero en la misa pasa algo que es significativo y significante. Cuando estamos en la Eucaristía y hacemos el acto de contrición o el momento penitencial, digo: yo confieso ante Dios y ante todos lo que peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y lo reconozco 3 veces, así como Pedro lo tuvo que reconocer en el Evangelio, porque eso no es que se lo inventó la iglesia, eso tiene un sentido bíblico muy profundo. Y viene la otra parte, cuando nosotros como sacerdotes, en nombre de Dios, elevamos nuestras manos pidiendo esa gracia, esa misericordia, debemos decir es: Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, no como usan algunos hermanos, y con el respeto se los digo, no en nombre de todos ustedes, como ustedes allá y yo acá, no, es que todos somos débiles. Por eso incluso esa palabra pecado yo he tratado de cambiarla por debilidad, error. ¿Cierto? Por error, enmiéndame, sí, porque aparte del miento, a mí me costó mucho el inicio repararla y cambiarla, porque yo sigo mintiéndome y mintiéndole al ser creador. Esa parte es... Eso a lo que se refiere el Padre es la conciencia de la ecología del idioma. Empezar a reconocer en nosotros cuáles son las palabras que no son alimentadoras de mi ser, para empezar a transformarlas y corregir los errores. Qué bueno si de pronto pudiéramos utilizar o hablar un poco de cuáles son las palabras usuales o palabras inusuales. Fue muy interesante eso, porque es que realmente nuestros televidentes pueden estar diciendo: bueno,
¿Qué palabras serán las maldecidas? ¿Cierto? Claro que ¿Cuáles sí, serán? bueno. Eso, ¿cuáles Empezando por el miento, ¿cierto? Sí, claro. Es Uno. importante. Todo lo que tiene que ver con todo lo que termina sentimiento. miento es una mentira. No estás sintiendo, ahí no estás sintiendo nada, ¿cierto? Hay una palabra que a mí al principio me causó mucha inquietud y con la que empecé a trabajarme mucho en mi interior, y es la palabra miserable. Si tú te vas a la ecología del idioma y a desglosar esa palabra, es dejar que mi ser hable. Ese es el verdadero significado de la palabra. Muy bien. Solo que en nuestros antepasados, cuando nos la pronunciaban con una fuerza tan desgarradora que lo que hicieron fue castrar ese ser que hablaba, ¿cierto? Y nos negaron o nos impidieron desarrollar nuestra propia sabiduría. Cuando yo dejo que mi ser hable, estoy haciendo lo que hago en este momento. Estoy dejando que sea mi ser el que hable y no me siento miserable. ¿Ves? Sí, por Entonces, ejemplo. es encontrarle el fondo El a fondo. cada palabra, el fondo desde la intención. Claro, claro. Y aprender a aplicarle una intención sana a cada expresión que yo digo. Exacto, ahí viene algo que quería aportarte ahí, es el tema no es a veces el texto, sino el contexto Sí. de lo que estoy diciendo. La palabra que ustedes ahorita mencionaron al inicio, yo nunca la pronuncio y le he pedido mucho a Dios que me dé ese garante de no hacerlo, porque me parece incluso a veces más soez y más fuerte que aquellas vulgaridades que la gente por lo general dice, ¿cierto? Sí. Ustedes hablaban, una persona se cae o se choca contra la esquina de un mueble, algo, no dice gracias Dios mío porque me choqué, sino que dice Ay, Sí. fue madre. cierto, Sí. exacto, vida X, cierto, o maldice, y ese término yo he tratado siempre de, Sí. porque Sí, me de parece sacarlo, muy de sacarlo. fuerte dentro del Cuando- contexto humano. Cuando ya empezamos a conocernos y a integrar el aquí y el ahora, y aprendemos a identificar que cada acto y cada situación que vivimos en la vida tiene una conciencia clara del para qué, o sea, que me trae un aprendizaje. Cuando yo aprendo a identificar que el accidente no es un accidente, sino que tiene un significado en mí. Así en mi es. caso, por ejemplo, que aplico por estos últimos días que ya he venido integrando tanta información en mi ser y en mi mente. Yo entonces ya no maldigo, sino que simplemente pregunto yo qué estaba pensando en este momento. Ok. Que vine y el cuerpo me lo mostró de esta forma. De esa forma. Se podría decir sintiendo. Ok. Pensando o sintiendo, más que todo pensando. Ah, ok. ¿Cierto? Yo qué estaba pensando en ese momento cuando me caí. Yo qué estaba pensando en ese momento cuando me tropecé. Yo qué estaba pensando en ese momento cuando me corté. Y pasa mucho con las amas de casa. Y cuando me voy a preguntarles en la consulta, ¿y qué estabas pensando cuando te cortaste? Y depende del dedo que era, eso es exacto el significado. Entonces me corté el dedo índice, y ¿de quién estabas pensando mal? ¿A quién estabas juzgando en tus ¿A pensamientos? quién señalaste? Uy, sí, yo estaba pensando de mi hermana que me parece que hizo mal esto y esto y esto y esto, y la estaba juzgando. Y ahí vino la cortada en el dedo que juzga. Mejor dicho, déjenmelo ahí. A lo mejor no se me vaya, déjenmelo ahí. Vamos a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos nuevamente acá a la llave de los secretos.